Un gusto con todos. Este es nuestro primer video relacionado con la materia de base de datos distribuida. La materia está impartida por el ingeniero César Cedeño. Nosotros somos estudiantes del sexto semestre de la Facultad de Ciencias Informáticas FACSI de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El grupo está conformado por Delgado Morán, Jonathan Fernando, Hiler Lord, Carlos Aníbal y quienes habla Parrales García, Byron Anta. El siguiente video trata de servidores vinculados. El video está dividido en dos partes. La primera parte trataremos de los servidores vinculados y la segunda de los snapshots. La primera parte consta de la configuración del link server entre SQL Server y Oracle. Requisitos para la práctica. Tener indispensable un computador teniendo a la vez instalado SQL Server y Oracle. En nuestro caso utilizaremos SQL Server versión 2016 en una edición Enterprise Cal Edition y Oracle en su versión 11G Express Edition. En el siguiente diagrama podemos ver de qué se trata un servidor vinculado o link server. Un servidor vinculado es especialmente útil en entornos de datos heterogéneos o en tareas ETL para la creación de data warehouse. Aunque las configuraciones del servidor OLEG-DB como propio servidor vinculado admiten varias opciones que mostraremos en el video, las cuales vamos a ejecutar de un servidor remoto Oracle como si fuera nuestro propio servidor SQL Server. Comenzamos con la práctica. En esta primera parte debemos ejecutar el SQL Server Manager en modo administrador. En esta parte es muy importante si deseamos iniciar en una autenticación de Windows o en una autenticación de SQL Server. En este caso lo haremos de Windows. Verificamos que están las bases de datos por defecto. En este caso crearemos una nueva base de datos con sus respectivas tablas. Damos en nueva consulta. En nuestro caso ya tenemos el archivo JQR creado. Lo que haremos solo es copiar, pegar y ejecutar cada uno de los comandos. Crearemos primero la base de datos, la cual se llamará notas. Comandos completados correctamente, es decir, sin ningún error. Ahora usaremos la base de datos notas que acabamos de crear. En la parte izquierda refrescamos y como podemos comprobar, la base de datos notas ha sido creada. Ahora crearemos las tablas de dicha base de datos. La base de datos notas contará con una tabla año lectivo, otra denominada estudiante, otra denominada materia y como última tabla denominada nota. Refrescamos y observamos que las cuatro tablas han sido creadas. Ahora insertaremos datos en las tablas que creamos. Los datos para la tabla año lectivo, datos para la tabla estudiantes, datos para la tabla materia y como último datos para la tabla nota. Verificaremos los datos que insertamos en las tablas. Verificamos las dos primeras tablas. Observamos que están los datos insertados correctamente. Verificamos las dos últimas tablas. Comprobamos que se han sido insertados. Antes de la creación del link server desde SQL Server a Oracle debemos crear la base de datos
en Oracle y a su vez una tabla. Al momento que instalamos Oracle, nos da el Get Start de acceso a la base de datos de Oracle. Damos clic en abrir. En esta parte nos iremos a la aplicación Express. Como dije con anterioridad, al momento que instalamos Oracle nos viene un usuario por defecto que en este caso es System. Y digitamos la contraseña que ingresamos al momento de la instalación. En esta parte de aquí crearemos un espacio de trabajo. Si tenemos un espacio de trabajo creado con anterioridad, podemos dar en la opción de usar asistente, pero como en el caso de nosotros, crearemos un nuevo espacio. Nuestra base de datos se llamará registro. El usuario por defecto System y su contraseña. Damos en la opción de crear nuevo espacio. Esperamos hasta que nos salga una alerta. Como podemos ver aquí, el espacio de trabajo ha sido creado, denominado registro. Damos clic para loguearnos. En esta parte, para loguearnos, está el nombre del espacio de trabajo que creamos, el usuario por defecto que vendría a ser System y nuestra contraseña. En el espacio de trabajo nos vamos a la opción de SQL Workshop, después a SQL Command. En el espacio de aquí crearemos una tabla que tendrá a la vez sus propios datos. Ya tenemos también el archivo jQuery creado, lo queremos copiar, pegamos y crearemos nuestra tabla denominada asistencia de estudiante, pero en este caso está simplificada, ASIS. Ejecutamos y nos aparece en la parte de abajo que la tabla ha sido creada. Ahora insertaremos datos en esa misma tabla. Ahora verificaremos los datos que ingresamos. Como podemos comprobar en la parte de aquí abajo, los datos han sido insertados en la tabla de asistencia de estudiante. Ahora sí, seguiremos con la configuración para el link server. Nos vamos en la parte de derecha. En la carpeta objetos de servidor damos clic y en la parte de servidor vinculados abrimos y en la carpeta de proveedores también la expandimos. En esta parte de aquí nos vamos al proveedor de Oracle, en este caso es oracledb.oracle. Damos clic derecho y nos iremos a propiedades. En esta parte de aquí es muy importante tener habilitado tres parámetros. El primer parámetro es parámetro dinámico, el segundo permitir in-process y el tercero no permitir accesos ADC HOC. En varios casos solo vienen habilitados los dos primeros, pero es recomendable tener los tres parámetros habilitados. Damos en aceptar, minimizamos la carpeta y crearemos un nuevo servidor vinculado. En esta parte de aquí, nuestro servidor vinculado se denominará servidor vinculado. En el tipo de servidor nos vamos en la opción de otro origen de datos y en la parte de proveedor seleccionamos el proveedor de Oracle. En el nombre de producto escribimos Oracle, si es en el caso del gestor de base de datos Oracle o si es en el caso de otro gestor como es el caso de Postgre o como IBM. El origen de Oracle por defecto es XE. En esta parte serían esencial estos tres parámetros. Ahora nos vamos en las opciones de servidor
y habilitamos dos puntos importantes. En RPC habilitamos en la acción true y salida de RPC en true. Y en seguridad vamos a establecer un contexto de seguridad utilizando el usuario de defecto de Oracle, que es system, y la contraseña que digitamos. Damos en aceptar. Como podemos ver, no nos ha dado ningún error. Ahora comprobamos la conexión de SQL Server a Oracle. Damos en la acción de probar conexión y como podemos ver nos sale una ventana de alerta diciendo que la conexión de prueba al servidor vinculado se estableció correctamente. Damos en aceptar y ahora sí, comenzaremos con la creación del linked server de Oracle. Está conformada por un select * from, el nombre de nuestro servidor, en este caso servidor vinculado, como lo denominamos, la base de datos de Oracle que creamos, en nuestro caso es registro, y su tabla ASIS es, que viene a ser de asistencia estudiante. Ahora, para la ejecución del servidor vinculado, vamos a insertar datos desde SQL Server a Oracle. En este caso ya tengo mi comando, pero antes de comenzar con la inserción verificamos que desde SQL Server podemos observar los datos que están en Oracle. Como podemos ver, aquí están los mismos datos que encontramos en Oracle. Ahora vamos a insertar los datos. Sale que la fila ha sido afectada. Verificamos. Y como podemos ver, nuestro dato ha sido insertado correctamente. Ahora vamos a ingresar otro dato, pero en este dato que vamos a ingresar, la variante es que en el ID de estudiante está 5, no un número de cédula como el dato anterior. Ejecutamos, verificamos y como podemos ver se ha insertado. Ahora verificamos los datos insertados ahora desde Oracle. Como podemos ver, tanto el comando con el número de cédula como el número 5 han sido insertados. Ahora queremos cambiar este ID ya no por 5 sino por un número de cédula. Lo haremos desde el mismo SQL Server. En este caso actualizaremos un campo de Oracle desde SQL Server a través de la sentencia update a nuestro servidor vinculado de la base de datos registro en su tabla asistencia estudiante. Cambiaremos el ID 5 por un número de cédula. Ejecutamos el comando. Nos sale que la fila ha sido afectada. Ahora verificamos si se ha hecho el cambio respectivo. Como podemos ver, el cambio se ha hecho correctamente. Ahora, si queremos hacer una vista de todas las tablas, tanto de la base de datos notas como la base de datos registro, lo podemos hacer a partir de un inner join. En este caso, nuestro comando está conformado por un full join como también por un inner join. En este caso podemos utilizar la sintaxis completa, que viene a ser inner join, o si no lo dejamos solo con join. ¿Por qué full y en este caso un inner join? Un full join une todos los campos de las tablas del gestor de SQL Server como todas las tablas de Oracle. Ejecutamos nuestro comando y como podemos ver nos da una vista
de todos los datos que tenemos, tanto de las tablas que están creadas en SQL Server como la tabla que está creada en Oracle. En esta parte podemos observar que hay campos nulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el full join une todos los datos, así no tengan coincidencia los datos que están insertados de SQL Server como en Oracle. Esta vendría a ser la primera parte de nuestro video relacionado a servidores vinculados. En la siguiente parte mis compañeros continuarán con la parte de los snapshots, usando la misma base de datos creada, notas, para recuperar un valor que podemos cambiar de tanto de las tablas de la base de datos notas. Hasta en esta parte es un gusto haber presentado esta pequeña explicación. Continuando con la primera parte del video sobre servidores vinculados, continuamos con la segunda parte del video sobre el tema de snapshot. Básicamente, revertir todos los cambios realizados en la base de datos, como eliminación de tablas, modificaciones de procedimientos almacenados y cualquier operación realizada. A diferencia de restaurar un backup con el fin de llevar una base de datos en un estado previo, un snapshot es más rápido de aplicar. Por ejemplo, dependiendo del tamaño de la base de datos, una restauración de un backup puede demorar 30 minutos, mientras que con un snapshot emplea únicamente de 1 a 2 minutos. Para continuar con la práctica del video, creamos una carpeta en el disco local C, donde se alojará un snapshot que creemos. Seguiremos con el procedimiento de ir al SQL, donde usamos la base de datos notas por medio del siguiente comando. El siguiente comando es para la creación del snapshot, que está compuesta por el nombre de snapshot. Después la ubicación, en este caso en el disco local C, en la carpeta que creamos y el nombre del snapshot. La ubicación de la base de datos, que en este caso va a ser notas. Una vez que estos comandos estén creados correctamente, nos dirigimos a la parte izquierda a refrescar, abriremos la carpeta instantánea de base de datos y encontraremos nuestras notas de snapshot. A continuación, mi compañero le hablará más sobre el tema. Bueno, continuando con la explicación de mi compañero respecto al tema snapshot, continuamos con la práctica. En esta parte escogeremos la base de datos notas. La tabla a escoger será estudiante. Primero verificamos los datos en la tabla estudiante y cambiamos el nombre del estudiante Byron Parrales por el nombre de Joel Muentes. Listo. Una vez verificado este código, volvemos a verificar los datos que cambiamos. Ahora usaremos la base de datos master y restauramos el dato que cambiamos por medio del snapshot. Luego usamos la base de datos notas. Verificamos el dato que cambiamos. En este caso fue Byron Parrales y vemos que sí lo recuperamos. Continuando con la explicación de mi compañero, existen otros comandos en el momento de utilizar snapshot, el cual es el siguiente. Este comando nos permite que al momento que la base de datos, digamos en este caso nuestra base de datos notas, haya estado utilizado por este usuario, nos saldrá un tipo de alerta diciendo que la base de datos no se puede usar porque este usuario lo está usando. Al momento que nos sale ese tipo de error, ejecutamos este comando, lo cual hará que
el usuario que está utilizando la base de datos se libere, ¿ya? Y a la vez también podemos hacer que la base de datos que tengamos creada o estemos utilizando al momento del snapshot sea de multiusuario, es decir, lo puede utilizar cualquier usuario, o simplemente lo podemos hacer un usuario único. En este caso, en vez de multi, le cambiamos por single. Hacemos que la base de datos que tenemos creada, en este caso notas, sea de un simple usuario. Refrescamos y nos podemos dar cuenta que la base de datos nota la convertimos en un usuario único. En esta parte, al momento de crear un snapshot, no nos permitirá crear porque la base de datos está para un simple usuario. Ahora, si queremos ponerlo otra vez para multiusuarios, le volvemos a cambiar la palabra single por multi. Ejecutamos, refrescamos y la base de datos está para todos los usuarios. Hasta ahora esa es la parte del video relacionado con servidores vinculados, tanto en la parte de configuración y así como el uso de los snapshots. Con ustedes, este fue nuestro primer video relacionado a la materia de base de datos distribuida. Muchas gracias.